Considero que el mayor desafío que nosotros tenemos es el consumo responsable de recursos, porque el entrenar uno de estos modelos, cada uno de estos modelos requiere demasiada data y requiere también demasiado procesamiento. Entonces estamos enfrentando altos niveles de consumo de energía para poder generar esto. 5 años es bastante en el mundo de la inteligencia artificial. Esto está avanzando a pasos agigantados. Considero que existe una integración entre lo que es la inteligencia artificial y nuestro día a día, ¿no? Entonces cada vez vamos a ver más integración en nuestro día a día y vamos a tener más esta interacción de los agentes, ¿no? De yo, por ejemplo, pedirle a la inteligencia artificial que me ayude a generar un vuelo y tener esa información más cerca de mí. Tech Tertulia llega gracias a Navarte. En Navarte, tu estudio gráfico creativo, trabajamos con pasión para dar vida a proyectos innovadores y visuales. Desde la creación de material gráfico hasta la producción audiovisual, estamos comprometidos con la excelencia y el diseño que inspira. Arrancamos Tech Tertulia AI and Beyond, donde no dejamos para mañana lo que la inteligencia artificial puede hacer el día de hoy. ¿Quiénes somos nosotras? Somos Evelyn y Diana, y a las dos nos interesan los temas de tecnología e inteligencia artificial. Bueno, vamos a tener una sección donde presentaremos también nuestro nuevo juego divertido al que le hemos denominado, pues, el confesionario. Así que estén con nosotros hasta el final, no se lo pierdan. Y hoy tenemos un tema súper interesante, Evi, ¿cuál es? Exactamente, Mirianita. Hoy empezamos con implementación de una plataforma de datos en la era de la inteligencia artificial. Súper interesante. Entonces les voy a contar sobre nuestro invitado. Él es Tex Albuja, él es Technical Lead o líder técnico en ThoughtWorks, que es una empresa internacional de desarrollo de software, una de las más reconocidas en Ecuador. Y también él tiene su propio blog llamado Technical Leadership Distilled. Conoce más de nuestro invitado en su elevator pitch en nuestro Instagram, así que no se olviden también de ir a nuestro Instagram. Muchísimas gracias, Tex, por estar aquí. ¿Cómo te sientes el día de hoy? Wow, me siento bastante agradecido por la invitación. Dianita, Evelyn, es un honor para mí estar aquí. Las he estado siguiendo desde el primer capítulo, entonces qué chévere que podamos tener esta oportunidad. Como bien lo dijiste, he estado en el desarrollo de software alrededor de 10 años, entonces he topado algunas partes dentro del desarrollo y actualmente estoy trabajando en esta plataforma de datos. Qué honor, gracias por estar aquí el día de hoy con nosotras. Entonces, empezamos con las preguntas básicamente. Mirianita. Sí, no, y estamos súper también contentas de tenerte, Tex, acá. Y vamos a empezar porque hoy vamos a hablar de plataforma de datos, un tema que también por ahí seguramente algunos de ustedes están familiarizados, pero también queremos que nos comentes qué es la plataforma de datos y técnicamente a qué problema ataca o se dirige. Chévere, entonces voy a empezar primero por la palabra plataforma, que es bastante común. Entonces, lo que generalmente hace una plataforma es unir dos audiencias, dos o más audiencias, ¿no? Una plataforma que usamos diariamente es Uber, en donde tenemos la audiencia de las personas que buscan una carrera y las personas que están conduciendo, ¿no? Entonces tenemos estas dos audiencias, pero la palabra clave en la plataforma es la escala. No sé si recuerdan que antes de las plataformas, antes de las aplicaciones, nosotros llamábamos por teléfono, se comunicaban por radio hacia los taxis, buscaban la dirección y llegaba el auto. Entonces eso no escalaba. Cuando ingresa a una plataforma, la idea es que nosotros tengamos esta capacidad de autoservicio, de nosotros mismos elegir la ubicación, elegir el precio, entender cuánto nos costaría y todo eso para poder nosotros mismos darnos estos servicios, ¿no? Entonces, una vez que ya está destilado el concepto de plataforma, una plataforma de datos lo que hace es unir estas dos audiencias, las personas que producen los datos, los sistemas que producen los datos y las personas que consumen los datos o los sistemas que consumen los datos. Y de nuevo, viene la palabra escala, ¿no? Entonces, a escala, una plataforma de datos, la intención es de escalar dentro de organizaciones, sobre todo que tengan gran escala, que sean organizaciones con bastante tecnología. Lo que nosotros pudimos evidenciar es que en primera instancia nosotros teníamos los equipos
de datos, ¿no? Entonces eran 4 o 5 personas que tenían un conocimiento súper... Y este se conformaba con un equipo que respondía a todas las necesidades de la organización, ¿no? Entonces, a estas personas se les preguntaba a través de herramientas de inteligencia de negocios, por dashboards, por reportes, por Excel, en donde nosotros podamos ver los datos ya agrupados, ¿no? Lo que sucedió es que esto estaba bien porque tenemos bases de datos más transaccionales que funcionan a nivel de filas, ¿no? El problema empieza a surgir cuando empezamos a evidenciar esta necesidad por tener sistemas que respondan a otros casos de uso, ¿no? Entonces llega toda esta era del Big Data en donde nosotros ya tenemos distintas formas de almacenar y consumir los datos. Ya no es a nivel de filas lo que estamos utilizando para generar una transacción, ¿no? Sino más bien ya estamos tratando de agregar la data en columnas, en patrones, alimentar y tener la data suficiente para hacer eh, estos modelos y todas las cosas que tenemos que hacer. Entonces tenemos otra escala, ¿no? Y aquí es justamente en donde viene en todo este concepto de data mesh y toda la cosa, ¿no? Súper interesante y me gustó por ahí la comparación. Si nos volvemos a tu ejemplo inicial de plataforma con Uber y cómo era antes llamar por teléfono y decir, ¿no es cierto? Tiene un taxi para las 10 de la noche, ¿no es cierto? Que ahora si comparamos de lo que te entiendo, ¿no es cierto, Tex? Es que ahora las empresas, ¿qué pasa? Que no escalan porque tienen un Excel, ¿no es cierto? O tienen un dashboard visual. Ese sería como la comparativa de cómo es el antes. Y digamos que algunas empresas, quizás algunas personas que nos están escuchando todavía manejan ese tipo de formato, ¿no es cierto? Y ya cuando entra una plataforma de datos, entendemos que hay muchas más capacidades y ya nos permite escalar, ¿no es cierto? Cuéntanos un poquito antes de entrar a la siguiente pregunta. ¿Qué tan difícil es? O sea, cuando ya hablamos suena muy bonito y seguramente por alguna razón todavía algunas empresas todavía no se pasan a ese paso. Cuéntanos por qué y qué tan difícil o qué tan fácil puede ser. Considero que esta debe ser una iniciativa empresarial, una iniciativa de la organización. Tiene que ser definitivamente desde el nivel estratégico hacia cada una de las áreas. No puede ser de pronto una iniciativa del área de Data Warehouse o del área de inteligencia de negocios dentro de la empresa, porque nosotros estamos hablando que las personas que van a tener van a estar empoderadas, van a ser los dueños de los distintos dominios, ¿no? Entonces, en un banco, por ejemplo, tenemos el dominio de activas y el dominio de pasivas bastante delimitado, ¿no? Entonces, lo que es una cuenta de ahorros, lo que es una tarjeta de crédito, un préstamo, están divididos en estos dominios, ¿no? Entonces, se necesita un nivel estratégico para poder coordinar todos los esfuerzos que implican que cada uno de los equipos sea dueño de sus productos de datos, ¿no? Entonces, es un esfuerzo estratégico en donde nosotros tratamos de empoderar a los equipos que ellos mismos tengan la capacidad de consumir productos de datos dentro de la organización. ¿Qué es lo que nosotros aprendimos? Nosotros aprendimos que el valor se encuentra en la intersección de los dominios, ¿no? Entonces, en este ejemplo del banco que te contaba, si tenemos, por ejemplo, una intersección entre el dominio de activos y el dominio de pasivos, podríamos nosotros ofrecer el producto adecuado a las personas en ese momento, ¿no? Entonces, podríamos evidenciar que tenemos un posible cliente para un préstamo, ¿ya? En ese momento porque nosotros tenemos la data suficiente para entender que va a tener menos riesgo y todo. Entonces, el consumo de data products tiene que ser ágil y tiene que ser con esta idea del autoservicio. Y justo ahorita acabaste de tomar tal vez una palabra clave. Mejor definimos qué es un data product para la gente. Perfecto. Entonces, por ahí también escuché un Excel, ya, y no significa que de pronto ahora que estamos en Data Mesh nos olvidamos de los Excel. Un Excel también puede ser un data product, ¿no? La diferencia es que el Excel ya no va a estar corriendo dentro de los correos de las jefaturas o de las organizaciones, sino que más bien este Excel va a residir como data product dentro de una plataforma y nosotros podemos empezar a hacerle consultas a ese Excel, ¿no? Entonces, esa es la magia que nosotros podemos tener, porque ya podemos saber quién es el dueño del Excel, quién lo hizo, ¿no? Tenemos también una descripción de qué es lo que se tiene dentro del Excel.
Ujú, Ok, entonces es más o menos, vamos a justamente hacer el link aquí, ¿no es cierto? Nuestro data product básicamente va a ser un producto más o menos en forma de data que como tú dijiste está en una plataforma que puede escalar y nosotros como usuarios podemos consumir ese producto. ujú, Ok, exactamente. ya, entonces estamos bien. Me estaba preguntando cuando tú hablabas de todos estos datos, ¿no es cierto? Dices, ok, cualquier cosa puede ser un data product. ¿No? Como esta hoja de Excel. Ahora, esta hoja de Excel en realidad pensaría que tiene un formato más estructurado, ¿no es cierto?, de datos. ¿Qué pasaría con aquella data que no es estructurada? Por ejemplo, videos se me ocurren o audios, algo así. ¿Cómo se trata eso? Y se puede considerar también para esta plataforma de datos y también qué tan difícil es tratar con ellos. Claro. Entonces, entramos ya a materia, porque ahorita ya estamos hablando de cuáles son los tipos de datos que pueden entrar dentro de estos data products. Y probablemente no es el audio o es el video, sino más bien es la carpeta, ¿no? En la nube nosotros tenemos la capacidad de almacenar estas carpetas y eso termina siendo un data product que puede ser consumido, ¿no? ¿Qué otros tipos de formatos tenemos? Am, déjame ver. Tenemos bases de conocimiento y aquí ya empezamos a entrar en la parte de Generative AI. Nosotros también tenemos los pipelines necesarios para poder generar la calidad dentro de estos data products. Y tenemos otras formas de almacenamiento de la data, ¿no? Ya no base de datos relacionales, sino también tenemos bases de datos no relacionales en las cuales podemos almacenar documentos, podemos almacenar grafos, podemos almacenar objetos que nos permiten acceder a la data de distinta forma, ¿no? Ok, entonces en realidad también es accesible para esta plataforma. Pueden Ujú, mandar estos datos estructurados y también no estructurados. Ok, súper chévere. Entonces vamos tal vez a la siguiente pregunta, ¿no? Y es justamente, tú comentaste ya esto sobre Data Mesh, pero en realidad habemos muchas personas que no tenemos idea qué es eso. Entonces, si nos explicas un poquito qué es este Data Mesh y de ahí el siguiente nivel, ¿no? ¿Cómo podemos nosotros construir una plataforma de datos? perfecto. Entonces, Data Mesh nos habilita a este compartimiento da el poder hacia los dueños del dominio. Entonces, en este dominio de activas y pasivas, los dueños del dominio tienen el conocimiento de cómo están los datos, ¿ya? Entonces, Data Mesh nos habilita algunos principios, ¿no? Entonces, eh, todo lo que es data va a ser descentralizado. Ya no tenemos el equipo de inteligencia de negocios, sino que cada dominio, cada equipo, cada producto tiene su parte especializada de datos, ¿no? Los datos como producto es otro principio de Data Mesh. Entonces, este es un producto de datos que puede ser compartido, no solo a usuarios, sino también a otros sistemas, ¿no? Ya, Otro con principio Data es Mesh, que, ajá, con Data Mesh. pero entonces con Data Mesh nos estamos refiriendo, para ser más específicos, a una guía o a un framework o a una metodología. Es una metodología, es Ok, una metodología. Es el siguiente salto de tener el equipo de datos dentro de la organización a tener un equipo distribuido. Los datos centralizados hacia unos datos de dominio que representen algo. La compartición a través de este equipo, a través de correos, a través de adjuntos, hacia una plataforma en donde tú solicitas tus datos. Ujú, y por dueños de dominio, igual, más o menos puedo entender un poquito, pero para confirmar. Por ujú, dueños de dominios nos referimos, por ejemplo, a las personas que son expertos en diferentes áreas, ¿no? En diferentes temas. Como tú decías, tal vez contabilidad, tal vez ujú. finanzas, yo qué sé, ingeniería, cositas así. Creo que ahí también hay un punto ahora que podemos hacer una pequeña pausa para entender bien qué significan dominios, Temestex, porque creo que es una parte importante del data mesh, que de eso, digamos, de cierta manera se diseñan estos data products, que al final son estas salidas, ¿no es cierto? Ujú, Todo va alrededor de cómo definimos nuestros dominios como empresa. Quizás ahí podemos dar un poquito más porque lo mencionaste algunas veces como ujú. dominios, pero por ejemplo, ¿qué más pueden ser dominios? ¿Cómo podemos un poco por ahí diseñar esos dominios si alguien no es todavía un poco afín a los dominios? Que creo que esa es la parte clave de lo que hemos visto, ¿no? Sí, claro. Dominio podría ser una especie de agrupación, una suborganización dentro de la organización, ¿no?
Entonces, por ejemplo, en la banca teníamos la parte de activos y de pasivos, ¿ya? Que de pronto tenemos ahorros, de pronto tenemos préstamos, ¿ya? En la parte de ahorro tenemos de pronto cuentas corrientes, cuentas de personas, personas naturales. Tenemos también dentro del banco el dominio de marketing, el dominio de cobranzas. Tenemos diferentes dominios de pronto que necesitan cubrir distintas necesidades, ¿no? ¿Cómo se llega a determinar los dominios? Se puede empezar desde cómo está el usuario interactuando con la organización. Entonces se traza una línea del tiempo y vemos de pronto qué oportunidades tenemos para ir agrupando las funcionalidades del negocio y en estas agrupaciones es en donde nosotros tenemos cada uno de los dominios, ¿no? Ujú. Súper. Hay algo interesante, perdón que me corte ahí, pero me parece tan importante porque la belleza de cierta parte de este approach, ¿no es cierto? Es que tú puedes, por ejemplo, ser de marketing y muchas veces ha sido el departamento de marketing quien se hace dueño, digamos, de esta data, pero cuando tú tienes un dominio, ¿no es cierto? Tex es un poquito también esa la comparativa, ya se vuelve algo aparte y ya no es como que tienes que pedirle a marketing. Si tú también tienes que ver con temas de, por ejemplo, el dominio de ventas, también vas a tener Ujú, acceso a la data. Y eso es también un poco para que, o sea, veamos acá la descentralización de esa data y ya no como que están todos trabajando en silos, ujú. que esa creo que también es una gran diferencia, ¿no es cierto? Me encanta la palabra silos porque justamente es lo que se busca evitar dentro de este paradigma, ¿no? Al momento de que nosotros queremos consumir un data product, vamos a tener una experiencia de un carrito de compras. Entonces tú en el carrito de compras paseas por tu dominio, dices, ah, qué chévere, ha habido un dominio de, eh, qué sé yo, las veces que una persona ha hecho un préstamo dentro de la organización, ¿no? Entonces, ah, qué chévere, tengo esto, entonces voy a utilizar esto para poder generar mi campaña de marketing. Esta experiencia del carrito es algo que antes no tenías, porque de pronto tu requerimiento de información tenía que pasar a esta área de inteligencia de negocios, tenía que ir a la cola. Entonces tenías que estar esperando mucho tiempo para poder entender y de pronto la respuesta es esta data no está disponible. En el Mm. carrito de compras tú ves lo que está disponible para ti. Y si necesitas ahondar en cómo llega esa data o qué es lo que tenemos esta data, nosotros también tenemos los responsables de la data, ¿no? Me encanta. Es como, claro, uno puede solamente sin importar de qué parte de la empresa es, pues puedes ver todo y ver qué te interesa, ¿no? O sea, en realidad Ujú, el acceso para todas las personas. Ok, ahora sí ya entendí un poquito más esa parte. Y era tal vez lo que hablaban de la intersección. No sé si es que ese término tenía que ver, ¿no es cierto? Como que todos se pueden dar cuenta de que tal vez necesitan este tipo de data, aunque pertenece a otro departamento, a otra área. ujú. Ok, perfecto. Ok, entonces volviendo un poquito al tema del framework, de la metodología de Data Mesh, ¿cómo tú consigues justamente que se construyan estos dominios? No sé, ahorita en mi cabeza tendría algo como, ok, esta es la metodología, se la doy a mis empleados o a la gente, como que se aprende la metodología y ellos comienzan como a mandar los datos. ¿Es así o más o menos cómo se construyen estos dominios? Bien, bueno, entonces vamos a hablar de el cómo, ¿no? El cómo se construye una plataforma de datos. Ya, primero necesitas tú evaluar distintos planos dentro de, de la arquitectura de esta plataforma de datos. Entonces, podemos ver aquí, estoy compartiendo eh, unos distintos planos que nosotros tenemos dentro de la arquitectura de un data mesh. Entonces tenemos primero un plano de experiencia en donde tenemos esta experiencia del carrito, ¿no? De ir agregando tu data product, de ir viendo qué diferentes data products están disponibles para su consumo. Tenemos también los dominios. Podemos ver qué dominios hay dentro de la organización que ya están implementados dentro de Data Mesh. Dentro de tu dominio tú puedes crear tu espacio de trabajo. De pronto estamos generando dentro del dominio de investigación y desarrollo un proyecto X, ¿no? Entonces, este proyecto es un espacio de trabajo y dentro de este espacio de trabajo nosotros vamos a tener nuestros data products. De pronto tu organización necesita flujo de aprobación, eso es, depende de mucho de la organización.
Y nosotros en el plano de la experiencia también empezamos a hablar un poco ya de Responsible AI, de todo lo que se necesita para hacer que nuestros modelos sean lo suficientemente éticos como para estar listos para producción, ¿no? Entonces, ese es el plano de la experiencia. Aquí lo vas a ver cómo esta aplicación te permite consumir y publicar tus data products. Tenemos el plano de Data Products en donde tú, una vez que ya tienes tu producto de datos vacío, lo vas a empezar a llenar, ¿no? Le vas a empezar a dar data, le vas a empezar a pulir esa data y la data puede estar en distintos formatos, que justamente ya hablamos de eso, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que sucede? En esta experiencia nosotros ya teníamos una plataforma de datos, pero 2023 llegó con fuerza en AI y los modelos generativos de AI estuvieron disponibles dentro de las principales nubes públicas. Entonces, por ejemplo, en AWS nosotros tenemos Bedrock, el cual nos ayuda a productivizar los modelos fundacionales que tenemos dentro de AWS. Entonces, antes nosotros en los data products necesitábamos un lenguaje para interactuar con un lenguaje para interactuar con la base de datos, un lenguaje para interactuar con DynamoDB, etcétera, etcétera. Cuando nosotros nos movemos de estos modelos fundacionales de Generative AI, nosotros tenemos una forma mucho más natural de conversar con nuestra data. Ayúdame a identificar cuál es de pronto cuál es de pronto la forma en la cual nosotros podemos pasar a producción dado la documentación que tenemos de nuestros procedimientos. Entonces, si tenemos esta interfaz en donde podemos preguntarle, tal como lo preguntamos a ChatGPT, dentro de nuestra organización, y esta nueva interfaz en donde nosotros vamos a empezar a conversar con nuestra data, es la parte de AI, AI generativos, ¿no? Y debajo de eso nosotros tenemos un plano de provisionamiento, porque todo esto sucede en un ambiente de nube en donde todo está automatizado. Es decir, cada vez que yo creo un data product, vamos a generar la infraestructura necesaria para este data product. Vamos a generar los pipelines que se necesitan, el monitoreo que se necesita. Todas estas cosas van a estar automatizadas ya. Entonces, estos Yo, son los distintos planos de la plataforma de datos. ok, yo quisiera regresarme un poquito a la parte de cómo utilizan la inteligencia artificial generativa, porque creo Ujú. que no entendí muy bien. Am, en este cuadradito que tú nos mostrabas, ustedes tienen la data en diferentes formas, ¿no es cierto? Por ejemplo, tú dijiste en databases relacionales, así como no relacionales. Y Ujú. tienen ustedes esta interfase tipo ChatGPT y le pueden, y ustedes le pueden preguntar, ¿no es cierto? Pueden literal hacer como una pregunta en lenguaje humano acerca de una, no sé si entendí muy bien también tu ejemplo, pero sobre una data que necesitan. Es que a través de esta interfaz te va a sacar también los datos, o sea, te va a responder o cómo es esta interacción. O sea, otra vez si nos explicas con otros detalles. Claro. Podríamos empezar con un dominio que también trabajé con esta parte de las preguntas, ¿ya? Entonces, el dominio es el tratamiento del cáncer, ¿ya? Y nosotros teníamos los diferentes procedimientos para el tratamiento, diagnóstico, prevención y del cáncer, ¿no? Entonces, nosotros teníamos documentos en donde se hablaba mucho de todos los fármacos que son necesarios y todo eso. Entonces, esa documentación estaba dispersa dentro de la organización y nosotros lo que hacemos es poner toda esa data dentro de una carpeta, justamente la carpeta que estábamos conversando, ¿no? Ahora, ¿cómo podemos interactuar con esa carpeta? Hasta ahora no era posible interactuar con la carpeta si no es a través de abrir el documento, scrollear, saber qué documento y todo eso, ¿no? Ujú. Ahora tenemos esta interfaz conversacional en donde nosotros podemos decirle a ChatGPT cómo eh, se hace este tratamiento del cáncer y de pronto te dice vas a utilizar de pronto paliativos y nada más.
Si nosotros tenemos la data especializada dentro de esta carpeta, dentro de nuestra organización, nuestros procedimientos, toda nuestra información va a estar ahí. Y esta interfaz conversacional nos puede dar esas respuestas. Entonces nosotros vamos a poder ver ya no de pronto la información más general, que es lo que está en nuestro chat GPT, sino información especializada. Esta información especializada va a utilizar el modelo fundacional para poder conversar y va a utilizar la data para poder extraerla ahí, ¿no? Entonces, esto es lo que generalmente hablamos de una aplicación RAG, en donde aumentamos la data que nosotros tenemos a través de una conversación. Para la gente que no entiende el término de RAG, si nos explicas qué es eso. Es justamente eso, ¿no? Unir todo lo que tienes dentro de tu data con tus usuarios, pero ya no a través de APIs o a través de consultas, sino más bien a través de una interfaz conversacional. Ya. Entonces, bueno, con esto me queda claro que está conectado. En realidad sabe sobre sus datos y Ujú, puede responder con base a los datos que ustedes tienen. exacto. Ok, Entonces, perfecto. volviendo a la parte de los dominios, es súper interesante porque eh, generalmente tú tenías expertos de dominios dentro de la organización. Ya, teníamos el señor que de pronto ya tenía 15 años en la organización, que se las sabía todas del dominio, ¿no? Pero ¿qué pasa si ahora tienes una interfaz en donde se personifica y ya tenemos un chat en donde tenemos toda esa información disponible para nosotros? La organización llega a un nivel de agilidad súper más amplio porque no solo te da la información, te responde cuál es la posible respuesta, sino también te da el documento en donde tú puedes ver que lo que te está respondiendo la inteligencia artificial eh, es lo que tú necesitas ahondar, ¿no? Entonces ahí hablamos de un principio de transparencia que es súper importante para poder evitar todos estos temas de sesgos, estos temas de preferencias que puede tener un modelo AI, sino que tú también puedes indagar y ver las respuestas y entender las fuentes de lo que te está diciendo. Qué loco, me explota la cabeza, porque claro, o sea, ahora todos los datos que tú tienes, como tú dices, ya no se muere con la persona que estuvo ahí 20 años, ¿no? Sino que en Ujú. realidad tienes acceso a toda tu data histórica. Genial. Y Ok. ya se puede jubilar esa persona que se puede. Ya, por fin, por Así fin se alguien se quiere puede ir, puede, puede jubilar irse, en paz. puede irse en paz porque ya podemos tener esa información. Bueno, está fascinante porque lo que nos estás contando, Tex, es justamente ese punto de conexión. Lo que hemos venido hablando a lo largo de nuestros capítulos, por favor, vuelvan a ver cada uno de ellos porque cada uno de ellos nos va brindando una pieza del rompecabezas, ¿no es cierto? Y esta pieza de rompecabezas es, literal, nos rompió la cabeza con lo que nos estás explicando y estoy seguro que a las personas también. Cuéntanos un poquito más de esta parte. Y yo creo que lo hemos hablado muchísimo, ¿no es cierto? Lo importante de que es tener un buen procesamiento de datos y cómo tienen que ser estos, bueno, generalmente hay algunos métodos, etcétera, pero ¿cómo aporta este concepto de data mesh a la era AI? Y yo sé que aquí tenemos muchos ejemplos también que nos puedes contar, Tex. Ya nos contaste esta relación justamente con Generative AI y nos diste a entender bastante claro cómo se conecta esto para poder hacer al final una experiencia mucho más fácil al final, ¿no es cierto? Pero ¿qué más nos trae este data mesh y por qué es tan importante en esta nueva era? Repite la pregunta. Vuelvo. A ver, voy a por acá. Bueno, estaba súper buena la conversación y de verdad que nos conectaste muchísimo como Generative AI, ¿no es cierto? Nos ayuda mucho a tener estos data products y cómo conectamos con esta forma, incluso aporta la experiencia al final de quién va a consumir esa información. Cuéntanos un poquito más cómo Data Mesh, ¿no es cierto? Este nuevo concepto, pues aporta la era AI en general, ¿no es cierto? ¿Cómo, qué más podemos ver? ¿Qué pasa si las empresas no tienen Data Mesh? Igual pueden hacer AI. Esa es quizás una pregunta por ahí de segunda que te la lanzo también. Listo. Entonces, ahora estamos hablando de la gobernanza que se necesita dentro de una organización para poder llevar a estos data products a producción. Entonces, ¿cuál es el dolor que generalmente enfrentan los data engineers, los data scientists? Es que sus modelos, su data, su trabajo, en esencia, no llega a producción, ¿ya? Entonces, mueren en su computadora, incluso tienen computadoras súper avanzadas, ¿ya? Para poder generar este procesamiento de datos. Pero
ese conjunto de data products no puede llegar a ser un ambiente productivo. Data Mesh facilita eso, no significa que sea la única opción, ¿ya? Pero lo facilita porque ahora nosotros tenemos gobernanza dentro de una organización. ¿Qué significa? Que nosotros primero que nada vamos a saber qué es lo que está sucediendo con nuestros datos dentro de la organización. ¿Cuántos data products tenemos? ¿Cuántos de ellos están siendo consumidos? ¿Quién está publicando? ¿Cuáles de ellos no están siendo consumidos? ¿Ya? Tenemos gobernanza en el sentido en el que nosotros podemos eh, mitigar los riesgos que conllevan tener este tipo de datos de una forma centralizada. Entonces, el equipo de inteligencia de negocios ahora se encarga de generar estos caminos para que las personas puedan compartir sus data products de forma segura, ¿no? Al tener estos frameworks de gobernanza, nosotros también podemos escalar la seguridad dentro de la organización, ¿no? Entonces, porque tenemos muchos paradigmas que tenemos que cumplir para poder poner un data product en producción. Tenemos que hablar de seguridad, tenemos que enmascarar los datos, tenemos que em, evitar que se filtre información personal y todas esas cosas. Entonces, estas preguntas podemos ponerle enfrente de las personas que van a generar sus data products para poder hacer un asesoramiento de los riesgos que conlleva tener este data product y finalmente ponerlo a producción de forma escalable. Ujú. Buenísimo, buenísimo, Tex. Y creo que con eso también nos estás dando también, ya vamos para la parte final, pero quisiera una última recomendación para aquellas personas que, por ejemplo, están literal en empresas, están en estos departamentos de datos, a lo mejor muchos data scientists aquí escuchándonos o gente también que está en la parte de business intelligence. ¿Alguna recomendación que puedas dar? ¿Por dónde empezar? ¿Por dónde ir la conversación quizás y traer este nuevo concepto y esta implementación de plataforma de datos? Bien, entonces la primera recomendación es que Data Mesh no tiene que partir no necesariamente tiene que llevarlo el departamento de inteligencia de negocios dentro de la organización, sino que más bien es una iniciativa que puede salir de ahí, pero tiene que ser desde el lado estratégico, ¿no? Segundo, que ya más allá de ser un analista de datos, estamos hablando de un Technical Product Manager, ¿no? Entonces es una persona que entiende cuáles son las necesidades de los data engineers y lo pone eso a disposición de otros data engineers dentro de la organización, ¿no? Porque cuando generamos estos espacios de trabajo, vamos a necesitar data quality, vamos a necesitar data pipelines, vamos a necesitar modelos de aprendizaje, eh, tuberías para estos modelos de aprendizaje, acceso a a modelos fundacionales. Y esto tiene que regarse dentro de la organización. Entonces, pasa de ser el ser un contribuidor individual dentro de la organización, sino más bien se torna en un habilitador de esta tecnología hacia las demás áreas de la organización, ¿no? Entonces, con el objetivo de que cada dueño de su dominio pueda dar estos data products a otros dominios y pueda generarse el valor que estoy hablando. Solamente quería, no sé, tal vez terminar con el comentario de que la responsabilidad es grande, ¿no? Porque justamente, o sea, pienso que este es el paso antes, ¿no? El justamente encargarse de que esa data está súper bien, de que está limpia, de que pasó por los procesos correctos. Y bueno, como siempre se ha dicho por ahí, como garbage in, garbage out. Entonces, mucha responsabilidad. Sí. A su vez también tienes la posibilidad de conectarte directamente con el productor de la data, ¿no? Entonces tú puedes decirle, mira, encontré esto en tu data. Ah, chévere, ya. Lo arreglamos en la siguiente versión. Pasa por un pipeline de entrega y ya está en producción. Bastante proactivo también, ¿no? Claro. Ya. Ujú, ujú, Sí, ujú. empiezas a generar redes dentro de la organización hablando de productos de datos. Interesante. Ya, gracias, gracias, Tecni. Si no tenemos más en tu lado, Millonita, entonces paso con la última parte. Ok. Y empezamos con nuestro juego del confesatorio. Entonces, solamente para que la gente nos entienda exactamente qué es lo que vamos a hacer en este juego. Este consiste en que nuestro entrevistado va a contestar preguntas en 30 segundos, en donde confiese lo que siente.
al respecto de estas preguntas. Entonces, arrancamos con la primera pregunta. Mirianita. Sí, bueno, vamos con la primera y ya sabemos cuál es, ¿no es cierto? Porque ya vimos los anteriores episodios. Acá va. ¿Cuál consideras que es el mayor desafío ético al que nos enfrentamos al desarrollar productos con inteligencia artificial? Bien, esa pregunta es una excelente pregunta. Creo que estamos hablando demasiado sobre el tema. Considero que el mayor desafío que nosotros tenemos es el consumo responsable de recursos, porque el entrenar uno de estos modelos, cada uno de estos modelos requiere demasiada data y requiere también demasiado procesamiento. Entonces estamos enfrentando altos niveles de consumo de energía para poder generar esto. Buenísimo. Bien, vamos a la siguiente. ¿Qué consejo darías a quienes están empezando a integrar soluciones de inteligencia artificial en sus proyectos? Bien, mi consejo sería de que prueben todo, prueben al máximo, prueben lo que más puedan. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos muchos modelos fundacionales disponibles, ya tenemos Llama, Cloudy, Anthropic, Titan, etcétera, etcétera. Siempre prueben y hagan las pruebas y vean qué conjunto responde mejor a sus necesidades, qué modelo fundacional les está dando mejores resultados antes de irse por una sola solución desde el principio. Chévere, ya saben, prueben de todo. Esa es la conclusión. Vamos a la tercera. Si pudieras incluir tecnología en tu cuerpo que te dé un superpoder, ¿cuál sería? Invisibilidad. Sí, invisibilidad. O sea, soy padre y tengo a mis dos guaguas por ahí, pero a mí me gustaría saber cómo son ellas cuando no estoy. Verles en un recreo, que están jugando con sus amigas, toda la cosa. Me encanta. Buenísimas las respuestas. Gracias, Tex. Vamos con el siguiente bloque porque esto no se acaba acá. Exactamente, vamos con más preguntas divertidas. Ahora queríamos preguntarte sobre la visión a largo plazo. ¿Cómo te imaginas el papel de la inteligencia artificial en la sociedad dentro de, digamos, unos 5 años? Wow, 5 años es bastante en el mundo de la inteligencia artificial. Esto está avanzando a pasos agigantados. Considero que existe una integración entre lo que es la inteligencia artificial y nuestro día a día, ¿no? Entonces cada vez vamos a ver más integración en nuestro día a día y vamos a tener más esta interacción de los agentes, ¿no? De yo, por ejemplo, pedirle a la inteligencia artificial que me ayude a generar un vuelo y tener esa información más cerca de mí. Ok, y vamos con una pregunta más, también muy interesante. Si pudieras eliminar un mito sobre la inteligencia artificial con una varita mágica, ¿cuál sería y por qué? Bien, considero que el mito que me gustaría que salga de la cabeza de las personas es que es algo que puede resolver, por ejemplo, sumas, restas, probabilidades, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, entender que si le preguntas a una persona si se acuerda cuál es la página 37 del libro X o Y, no lo va a poder responder. Entonces, tenemos que interactuar con la inteligencia artificial de una forma un poco menos determinística, tratar que eso sea un poco más natural y entender que es errores. Ya, perfecto. Y nuestra última pregunta, ¿cuál es el problema más difícil que ves que la inteligencia artificial no va a poder resolver? Creo que en esta pregunta creo que en esta pregunta voy a tomar me voy a reservarla, ¿ya? Porque el último año ha sido muy loco en el área de inteligencia artificial. Vemos que cada vez tiene muchas más habilidades y eh, cosas que para nosotros resultaban imposibles hace 2 o 3 años, ahora estamos viendo que es mucho más sencillo para la inteligencia artificial, ¿no? Ya, en realidad que sí es difícil ahora contestar eso, ¿no? A Sí. cómo va la velocidad cada día, literal, ni siquiera cada año, pero si no cada día es difícil de responder, así que totalmente entendible, Tex. Ok, entonces, ahorita sí ya solamente vamos con el cierre y te queremos agradecer un montón, Tex. Nosotras, como siempre, aprendemos un montón de nuestros invitados. Teníamos muchas ansias también de tener esta entrevista contigo porque es algo que es imprescindible, ¿no? Como decimos, los datos. Si es que no tenemos datos que son apropiados, que están bien limpios, que los entendemos
Entonces, pues no podemos hacer modelos que sean robustos, que sean más precisos, que sean más útiles, que tengan menos sesgos. Entonces, sí, básicamente la parte de la data es totalmente importante, si no tal vez la más importante. Y bueno, de nuevo agradecerte por estar aquí y esperamos que hayas disfrutado de este episodio y como siempre, con todos nuestros invitados hay una invitación abierta a tener otra segunda conversación y si no, pues ya nos veremos en el futuro también con otros proyectos o cualquier cosa. A nuestro público les queremos recordar que por favor se suscriban, denle un me gusta a nuestro contenido y vayan también a nuestras redes sociales. Entonces, muchísimas gracias a todos por estar aquí. La pasamos increíble. Adiós. Gracias. Gracias.